Bueno, buenas tardes. Nosotros somos todos y les vamos a explicar el caso de la metodología Six Sigma aplicada en los componentes de México. El equipo está conformado por Soledad Carla María Robles Santos, Wendy Vanessa Gutiérrez López, Eduardo Alejandro Morales Madrid y Gibran Martínez. Introducción general. El análisis de Six Sigma se realiza en el caso de electrocomponentes de México, donde se van a conocer las bases en las cuales se implementó, con el fin de comprender el funcionamiento del problema. Marco teórico. La metodología Seis Sigma es, es un método basado en datos que examina los procesos repetitivos de las empresas y tiene por objetivo llevar a la empresa a niveles cercanos a la perfección. Constituye un modelo de gestión de calidad que también se conoce como DME. En español significaría definir, medir, analizar, mejorar y controlar. Estas son las 5 fases que se aplican en cada proceso. Definir. Se va a definir el proceso o los procesos que serán objeto de evaluación por parte de la dirección de la empresa, además de definir el equipo de trabajo y los. Medir. Es importante entender el estado actual del problema o defecto por el cual atraviesa el proceso, lo cual es nuestro objetivo mejor. Analizar. Se analiza e interpretan los resultados de medición, contrastando la situación actual con el historial de proceso. Mejorar. Se realizan acciones que se consideren necesarias para, para mejorar el proceso. Control. Esta es la última fase y se aplica para se aplican las medidas necesarias para que garanticen la eficiencia y continuidad del proceso, el mismo que será adecuado a los nuevos. Se presenta el caso Electrocomponentes de México S.A.D.C.B. Bueno, el caso es desarrollado en el área de producción del cliente Maytag Cersei. El área se compone básicamente de 3 procesos, los cuales son corte, terminación y ensamble. En el área de corte, pues el proceso consiste en cortar los cables que componen el arnés, así como también son aplicadas algunas terminales o conectores en el cable. El proceso de área de terminación, pues en esta área los cables son unidos mediante la aplicación de otra terminal y de aquí los cables pasan al área de ensamble, en donde se ensamblan pues todos los cables y componentes del arnés para ser empacados. Y pues para desarrollar este proyecto el equipo se basó en la metodología de MAIC, definir, medir, analizar, mejorar y controlar de lo que es el Six Sigma. Bueno, debido a que las mejoras en los procesos y ahorros obtenidos cambian constantemente, uno de los principales obstáculos a los que se suele enfrentar la empresa es el cambio de cultura hacia la mejora continua, en donde pues actualmente la idea ya es parte de lo que es su sistema de trabajo, lo que ha motivado a la mejora de los procesos, de sus productos y pues de sus servicios también. Definir el problema. Bueno, primero pues se detecta un área de oportunidad
dentro del área de Metaxerxis, siendo este el área con el nivel de menor rendimiento en productividad. Su productividad es de 9.3 horas gastadas por cada 100 unidades que son producidas. Esto pues en el mes de agosto del 2005. Para evitar que esto siga ocurriendo, pues se requiere ser más productivos que en las plantas de otros lugares. Y pues es necesario implementar una estrategia de gran impacto, como lo es la metodología de Six Sigma, para lograr una mejora acelerada a un corto plazo. Asimismo, pues luego de que el equipo detecta el área de oportunidad, el otro paso consiste en la verificación de la tendencia de productividad que lleva al área, que como se puede observar en el gráfico, la productividad del área llevaba una tendencia a la mejora, pero no fue constante, además de estar demasiado pues alejada de lo que es el objetivo. Otro de los pasos consistió en realizar un análisis de capacidad con el fin de reconocer la capacidad actual del proceso y así pues observar la distribución de los CTQs a largo plazo y a corto plazo. Aquí el equipo pues identifica que las curvas normales en el histograma que se muestra, pues se ve que la media del proceso está demasiado alejada de lo que es el objetivo. Una vez realizado el reporte de índices de capacidad, pues se puede apreciar que las estadísticas reflejan un mal desempeño en el proceso, en donde, pues por otro lado, los gráficos de capacidad muestran que la variación del proceso es más grande que los límites de especificación. Y bueno, pues prácticamente el primer paso de la fase, pues es que el equipo identifique el alcance del proyecto, el cual pues se inicia desde el área de corte y finaliza hasta el área de ensamble. Así pues logran definir lo que es el mapa de proceso en macro e identificar el área de ensamble como el área de interés a mapear. Medir, que es observar el problema. Lo primero aquí, pues es que esta fase es donde el equipo identifica el alcance del proyecto, el cual inicia desde el área de corte y pues se encarga de ir seleccionando la característica de salida e identificando las variables de entrada del proceso. También pues se encargan de clasificar las X en variables controlables y variables no controlables. Esto pues les servirá más adelante. Y además pues identifican las actividades que agregan valor y las actividades que no lo agregan. Y pues esto es lo que les explicaba, que aquí es donde se encargan de seleccionar las características, que como se puede observar, se muestran las X, que como les mencionaba son las de valor y no valor agregado, y se marcan dentro del mapa. Y se muestran las que son pues sí, se marcan también las BA, que son las valor agregado, y las NBA, las no valor agregado. Y aquí es donde se trabajan las X, que es la matriz causa-efecto, en donde las variables identificadas en el mapa, pues pasan a la matriz y en esta se relacionan las X con las Y del cliente y se identifica la prioridad en las cuales el equipo se debe enfocar, que en este caso pues sería la falla del cable de corte, la falla de componente, la falla de prueba eléctrica y la falla de trabajo, que son parte de las principales. Y pues finalmente, para validar el sistema de medición del equipo, pues se realiza un estudio Gauge R&R,
el cual pues es por atributos en el que se concluye que cada uno de los operadores evaluó consistentemente 12 muestras y el resultado de esta comparación entre los operadores es que los apreciadores indican que la concordancia entre apreciadores pues es aceptable en un 95%. Enseguida tenemos el analizar el problema, que como inicio para esta fase, el equipo utilizó un diagrama de pescado, diagrama causa-efecto, en donde el equipo identificó las variables a analizar mm, en las partes de maquinaria, método, material y mano de obra, que son, pues, donde se buscan las principales causas de la baja productividad de la planta, de las cuales se detectaron dos principales, las cuales se analizan con un análisis de regresión, con el objetivo de identificar las fuentes de variación de primer nivel. Eh, Se evalúan las variables de respuesta, que sería la Y, que es la productividad, y las variables de entrada, la X1, que es el tiempo muerto, y la variable X2, que son los arneses incompletos. El resultado de analizar la variable X1 arrojó que el tiempo muerto afecta un 4,04% a la variación de la productividad, por lo que no se tiene suficiente evidencia estadística como para considerar esta variable como una fuente de variación, por lo que no es una fuente importante. Sin embargo, la X2, que sería el tiempo, los arneses incompletos, arrojó que la variable afecta en un 90,94% a la variación de la productividad, por lo que se tiene suficiente evidencia estadística como para considerar la variable como una fuente importante de variación, por lo que también se le hace un análisis de regresión ahora solo a esta variable, eh, en la cual, pues después de haber identificado que esta variable es una fuente importante de variación, el siguiente paso consiste en identificar las fuentes de variación que afectan esta variable, o sea, las causas de esta variable, eh, en las cuales este, se identifican que los factores que la afectan son la falta de prueba eléctrica, la falta de cable al rutear, la falta de tablero, los módulos bloqueados, la falta de corbata, falta de habilidad y que no salen con etiqueta. El resultado de estas variables, de las variables de que falta la prueba eléctrica, la prueba de cable al rutear y la falta de tablero afectan un 94,4% a esta variable, por lo que la hacen las tres principales causas de la variación en el tiempo de producción. Eh, Como resultado, pues, de este análisis, el equipo determinó que estas variables es donde se tienen que enfocar los refuerzos y los esfuerzos y los recursos para poder reducir la variabilidad y tener un impacto positivo en la productividad. Y pues con este diagrama de Ishikawa se identificaron las fuentes más importantes de la variación, basados en los análisis anteriores. Enseguida tenemos la fase de actuar sobre las causas. Una vez ya identificadas las causas de variación, se pasa a la fase de actuar, en donde el equipo determina las condiciones óptimas de operación a través de la relación causa-efecto, en donde las variables que pasan a esta fase son las del cable al rutear, la falta de tablero y la falta de prueba eléctrica. Con estas variables, el equipo lleva a cabo un DOE con 3 factores y 3 réplicas, dándonos como resultado 8 ensayos. En este análisis del diseño de experimentos, pues da como resultado que encontró los factores que son importantes, son la prueba eléctrica y la interacción prueba eléctrica y ensamble de alambre.
también se encontró que la operación de la realización de la prueba eléctrica es es la de mayor efecto, ya que, pues, además de realizar la prueba eléctrica con una distribución secuenciada de puntos de prueba, el porcentaje de arneses incompletos se reduce hasta un 3%. O sea, haciéndose esta prueba, pues se baja eh, la variabilidad en el proceso. Y por último, el equipo identificó que las condiciones óptimas de operación están en realizar la prueba eléctrica con una distribución de puntos de prueba secuenciada y con tableros de prueba con pines modificados, que sería una prueba más avanzada para así evitar las fallas. Bueno, las acciones tomadas gracias a los resultados del diseño de experimentos fue que, ya que se identificaron las condiciones óptimas de operación, las acciones que tomará la planta fueron llevadas a cabo por un PFMEA, el cual está aquí. Y pues gracias a la implementación de el PFMA, pues primero que nada se mejoraron los tiempos de ciclo, donde se logró eficientar el proceso logrando una mejora de tiempo de ciclo de 38.4 segundos a 26 segundos, lo cual significa un 32.2% de mejora mediante un mejor balanceo, además de eliminar las actividades de no valor agregado en la operación de las que se hablaron anteriormente. Y también se rediseñaron estaciones de trabajo acordes a las nuevas técnicas de operación. Otro de los resultados fue que se redujo considerablemente el problema de falta de cable al modificar el layout del área. Eh, Aquí se hizo una reestructuración total del layout del área, donde se acercaron las máquinas de corte al transportador y se mejoró el flujo del material, reduciendo así hasta un 80% el tiempo de traslado del cable de las máquinas de corte al transportador. Con esta acción el personal se hizo más productivo y se liberó más espacio, lo cual permite instalar dos transportadores más, lo cual mejora la capacidad de 78.000 a 105.000 unidades. Y por último, también se obtuvo orden y limpieza en las áreas, donde al definir las ubicaciones para el cable cortado, pues fue necesario implementar la disciplina 5S, con lo que se logró una significante reducción en los problemas de falta de cable al implementar estas dos acciones. Y pues enseguida tenemos la verificación estadística de la efectividad de estas acciones tomadas. La verificación de efectividad de las acciones tomadas fue realizada a través de una prueba to-sample t-test, así como también se verificó la homogeneidad de varianzas para cada prueba y pues los resultados son los siguientes. Eh, el resultado del test para la falta de prueba eléctrica se tiene fue que existe diferencia estadísticamente, lo cual significa que al comparar los resultados de diferentes semanas, el PALUE baja de 0.05. Enseguida tenemos el test de la falta de alambre, en el cual se tiene que existe diferencia estadísticamente, lo cual significa que al comparar resultados de antes y después de las acciones tomadas para reducir la variación del problema de falta de alambre, se tiene que, pues, tuvo una mejora del 72%. Y por último tenemos el test de la falta de tablero, en el cual existe diferencia estadísticamente comparada, lo cual significa que al comparar los resultados de antes y después las acciones tomadas para reducir la variación del problema de falta de tablero, pues fueron buenas, fueron efectivas, tenían una mejora del 50%. Enseguida tenemos el paso de estandarizar, en el cual una vez identificadas las soluciones, fue, fue importante asegurar que los cambios sean reflejados adecuadamente en los procedimientos de operación,
para asegurar que estos permanezcan y sean parte de la operación normal del proceso. Bueno, y como primer paso de esta fase, se documentó y se dio entrenamiento a los operadores acerca de los nuevos métodos de operación mediante un programa que implementó la compañía llamado Educación de los Empleados. Enseguida tenemos que pues el seguimiento que se le da a este programa es a través de un gráfico llamado monitoreo de calidad. Esta verificación consiste en revisar que los operadores estén siguiendo la técnica correcta para hacer su operación, y esta técnica es monitoreada por personas expertas en la operación. En caso de detectar desviaciones, son registrados en el gráfico de monitoreo y al operador se le es corregida la técnica en ese mismo momento para evitar fallas. Y por último, tenemos que también se implementó y documentó un programa de auditorías donde mensualmente se verifica que se esté siguiendo todas las acciones implementadas, para así de esta manera asegurarse de que las mejoras sean mantenidas. Y aquí está el checklist. Y bueno, para establecer nuestras conclusiones, vemos que los resultados obtenidos con estos pasos del Six Sigma fueron muy satisfactorios, al igual que la capacidad del proceso mostró una mejora significativa. De igual forma, al mejorar la capacidad de este proceso, también se permitió cumplir con uno de los objetivos operacionales de esta compañía, ya que la productividad del área incrementó, bueno, redució de 9.03 a 7.3 horas gastadas por cada 100 unidades equivalentes, las que fueron producidas, y pues permitiendo así producir más arneses con el mismo personal, lo cual ayudó al cumplimiento del tag time del cliente por lo que estaba siendo demandado. Y bueno, aquí un breve resumen de lo que fueron las herramientas empleadas en los pasos del Six Sigma. La primera, pues, de las primeras se utilizó este gráfico de barras, en el cual indicaba el riesgo de que la productividad implementada se utilizara nada más en las plantas de China. Y pues bueno, esta herramienta perteneció a lo que fue al primer paso del Six Sigma, que es definir. Bien, la segunda herramienta fue un histograma, y pues aquí nada más se identificaba lo que era un análisis de capacidad con la finalidad de reconocer la capacidad con la que contaba actualmente este proceso. De igual forma, perteneció al paso definir. Bien, después continuamos con lo que es el gráfico de control, que nada más nos indicaba el índice de capacidad. Y bueno, aquí que reflejaba lo que era un pobre desempeño del proceso, y por lo cual pues estaba generando la problemática. De igual forma, perteneció al paso definir. Después está este gráfico de Gantt, lo cual nada más sirvió como un soporte para darle lo que fue seguimiento a la planeación del proyecto. De igual forma, perteneció al paso definir. Ya en el siguiente paso comenzamos con lo que fue este mapa de proceso, que con este mapa pues se dio a conocer la característica de salida e identificar las variables de entrada del proceso, así como la clasificación de las X en variables, ya sean controlables o no controlables. Continuando con el paso de medir, se utilizó lo que fue esta matriz, lo que fue de causa y efecto, donde se hizo un plan de recolección de datos, donde se midieron estas dos variables, lo que fue el tiempo muerto y los arneses incompletos, que esto fue durante un periodo de 4 semanas, 2 turnos y 3 transportadores por turno.
Como les comento, perteneció al paso de medir. Bien, la siguiente herramienta empleada fue este diagrama de Ishikawa, que pues este nada más era para llegar a conocer, darse idea de cuáles eran las variables, perdón, por las cuales estaba efectuando la baja productividad. Y bueno, esta herramienta perteneció al paso de analizar. Bien, continuamos con lo que fue este estudio de regresión, que pues aquí nada más se hizo una evaluación de la relación entre variables y respuestas, lo que era la productividad y las variables de entrada, como les comentaba, lo que era el tiempo muerto y los arneses incompletos. Y de igual forma, esta herramienta perteneció a lo que fue el paso de analizar. Bien, continuamos con lo que fue este diseño de experimentos o el DOE. Y pues se llevó a cabo en base a 3 factores y 2 réplicas, resultando en 8 ensayos, como les comentaban mis compañeros anteriormente. Y bueno, aquí como resultado del análisis del diseño experimental, se conoce que los factores son importantes en base a interacción de la prueba eléctrica y ensamble de alambre. De igual forma, esta herramienta perteneció a lo que fue el paso de mejorar. Continuamos con lo que fue este gráfico de monitoreos de métodos de operación, o mejor llamado monitoreo de calidad, que pues nada más aseguraba que los cambios que se hicieran en lo que fue el proceso del área, pues no generaran inconvenientes o que salían afectados algunos procesos, pues nada más fue para controlar el movimiento de ejecución del Six Sigma. Y bueno, esta herramienta perteneció a lo que fue el paso de controlar. También tenemos lo que fue este checklist de auditorías, que pues más que nada era para verificar que los operadores pues estuvieran siguiendo la técnica correcta para realizar su operación y pues que cumplieran con todas las expectativas ya que por el puesto que lo requerían. Y bueno, esta herramienta perteneció al paso de controlar de igual forma. Y pues aquí están nuestras fuentes de consulta y pues sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.